Bueno, señores, hoy yo les he traído un tema que de verdad nos toca a todos. El tema me lo preparé para mí, pero creo que es para ti, creo que es para cada uno. Sin el creer. Pero les he traído también algunas advertencias para que de una manera u otra nosotros podamos superarlo y que jamás nos toque. Nos toca todo, pero que no nos vuelva a tocar. El tema se llama la murmuración, el veneno silencioso. La murmuración, el veneno silencioso. Tremendo esto, ¿verdad que sí? Es un tema tremendo, ¿cierto? Le quiero hacer una pregunta, ¿no? Quisiera que alguien levantara la mano si en algún momento ha sido víctima de un chisme o de alguna murmuración. Oh, pero yo veo gente que no levantan la mano, es una bendición. Porque yo creo que yo tengo que levantar las dos. Vamos a bajarla. Vamos a hacer otra pregunta ahora. ¿Cuántos reconocemos que alguna vez hemos sido nosotros quienes hemos murmurado? Vamos feo. A eso, ¿no? A buscar la restauración, ¿verdad que sí? Muy buena, muy buena, muy buena. Excelente eso, excelente. ¿Ustedes sabían que ese veneno no lo venden en ningún laboratorio, no lo venden en ninguna farmacia? Es un veneno que lo tenemos a nuestra disposición en todos los momentos. Pero nos hace daño a nosotros como portadores del veneno y le hace daño a quien usted le dé el veneno. Y decía el Papa Juan Pablo II que hace daño a tres: al que lo da, al que lo oye y al que lo recibe. O sea, daña tres corazones. Pero nosotros que vivimos, como dicen por ahí, con el cuchicheo, ¿o no? Murmurar viene de la palabra murmur, que quiere decir murmullo, algo que uno hace como por abajito, que uno regularmente, oye, ¿tú sabías que fulano se, oye, muy bien, vive hablando de otros, ¿eh? Eso es murmurar. El rum, el chisme. El chisme es una de las formas más tristes de murmuración. A veces, cada uno de los que estamos acá, sobre todo de los que por una razón u otra Dios nos ha puesto acá, como líderes. Lamentablemente en las iglesias el más murmurado es el pastor. Óyeme, increíblemente, ¿no? Debe ser lo contrario, pero en las iglesias los más murmurados son los líderes, que regularmente tienen la carga y además de eso reciben la murmuración. Reciben ese rum, ese rumor, ese bochinche por abajo, ¿no? Ese bochinche, ¿cómo que dicen? Ese cuchicheo, ¿no? El cuchicheo, dice que no, yo no lo sufro por aquello, sino por el cuchicheo. Entonces, lamentable, hay una canción por ahí que dice, no es por aquello, sino por el cuchicheo. Oye, por el cuchicheo. Pero ustedes sabían que ese cuchicheo puede destruir amistades, puede destruir familias, puede destruir iglesias, sociedades, imperios, naciones. Solo por el cuchicheo. Se han destruido familias por el cuchicheo. Relaciones hermosas, solo por el cuchicheo, por la murmuración. Porque hubo alguien que desató la sin hueso. Les decía que la sin hueso tiene 17 músculos y es pequeñita, ¿no? Pero fíjense cómo se mueve. Y es tan tremenda que se mueve sin que sus protectores que están a su alrededor, con una potencia y una fortaleza, le pongan, ni siquiera que le pongan
un dedito. A veces se le pega un diente a la lengua. Pero la sin hueso es terrible. Incendia los más grandes bosques, dice la palabra. Ese veneno que destruye, que rompe familia, que destruye imperio, naciones, es la murmuración. Lamentablemente el enemigo subliminalmente se sienta con nosotros en el templo y nos llena nuestro corazón de murmuración o de cuchicheo para que nosotros murmuremos hasta al que tenemos al lado. Oye, ¿tú viste la faldita que se puso fulano para venir a la iglesia? Pero eso no te importa, su problema es de ella con Dios. Oye, pero ese pastor siempre anda como muy tiradito. Parece que tiene mucho cuarto, se compra muchos trajes, buenos trajes. Sabrá yo si es de los diezmos. Esos son los diezmos que lo está cogiendo para tirar trajes, tirar tela y zapatos buenos. Eso lo vemos en la iglesia. Pero es el enemigo que está sentado ahí tirándote en el oído un cuchicheo que te dice, oye, murmúrate al pastor, murmura a la vecina, a la esposa que siempre viene con una ropa nueva, cara bonita. Murmúralo. Y a veces uno se deja murmurar. Es necesario, pero muy necesario, que nosotros, como hijos de Dios, todas las murmuraciones que llegan a nuestros oídos, hagamos como hacía Sócrates, aquel famoso pensador de la humanidad. Sócrates. Muchos no conocen a Sócrates más que con la frase aquella famosa que decía, yo solo sé que no sé nada. Pero Sócrates le decía a todo aquel que le iba a murmurar algo de fulano, él lo pasaba por 3 filtros. Así debemos hacer nosotros. El filtro de la verdad, te decía, ¿lo que tú estás diciendo es verdad o es un invento tuyo? Lo pasaba por el filtro de la bondad. ¿Es bueno lo que tú estás diciendo para esa persona? ¿Sí o no? Pero también lo pasaba por el filtro de la utilidad. ¿Para qué sirve eso que tú me estás diciendo de esa persona? En una palabra, todo el que te va a presentar un cuchicheo de alguien que le va a hacer daño tanto a ti como al murmurador, como al murmurado, y también le hace daño al intermediario, entonces tú le pasas por ese filtro y eso te va a permitir escaparte del castigo que viene acompañado de ser un murmurador. Es un pecado que nos aparta de Dios. Y nos aparta de una manera espectacular porque nos daña el corazón. Nos daña el corazón. Y como muy bien dice la palabra, con muchísima precisión, en Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Hoy nosotros debemos conocer, aprender y no solamente eso, esforzarnos para darnos cuenta cuáles son las consecuencias de la murmuración. Y les he traído la palabra de Dios como instrumento para ponernos ejemplos de personas en la palabra, en la Biblia, de personas que estaban acá arriba, en el templo, sirviendo en el templo, y que murmuraron a Dios y tuvieron consecuencias. Si leemos su palabra en el libro de Números, en el capítulo 14, vamos a leer la palabra. ¿Quiénes han traído Biblia hoy? De estos instrumentos de batalla, de estas armas de poder. ¿Quiénes han traído? Vamos a ver, ¿quiénes no han traído Biblia? Cuando usted va para el campo, si no lleva el machete, no encuentra con qué cortar un ramo ni nada, ¿no? Si va a la escuela y no lleva su lapicero, no encuentra con qué escribirle. Entonces hoy vamos a manosear este instrumento de salvación. Hoy lo vamos a manosear justamente para conocer qué dice la Biblia que debemos hacer para que no caigamos en la murmuración. Número 14, desde el verso 1. Dice el verso 1,
Dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces. Oiga eso. Cuando se habla de toda la congregación, se está refiriendo a todo el pueblo de Israel que había sido sacado desde Egipto por la mano poderosa de Dios y estaban en el desierto. Todo eso constituía la congregación. Dice, toda la congregación gritó y dio voces. Y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón. Todos los hijos de Israel. Ahí no dice una parte, dice todos y sigue. Y les dijo toda la multitud, ojalá que muriéramos en la tierra de Egipto, que hubiésemos muerto, ¿verdad? O en este desierto, ojalá que muriéramos también. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y entonces, decía el uno al otro, designemos un capitán y devolvámonos para Egipto. O sea, ¿qué querían decir ellos con todo esto? Querían decir, estos que nos están dirigiendo no están haciendo las cosas bien y lo que Jehová nos prometió no nos está llegando, ni nos va a llegar. Y ya estaban viendo los milagros poderosos porque habían pasado ya el Mar Rojo dividido por Dios para que ellos pasaran en seco. Y no solamente eso, se les proveía desde temperatura agradable de noche con una columna de fuego para que le diera el calorcito y del frío del desierto no los matara, y la nube de noche para que el sol no les diera. O sea, les proveían de todo y además el maná. O sea, lo tenían todo y aún así se quejaban. Pero ¿qué pasa? Dice Éxodo 16 en el verso 2, dice que toda la congregación, vuelve y lo repite, en Éxodo 16, mucho antes. Toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón en el desierto. Murmuraron. ¿Y cómo podían murmurar toda la congregación si solamente eran algunos los que murmuraban al principio? Ahí ellos no tenían WhatsApp, ¿verdad que no? Ni tenían modo de comunicarse, ni mucho menos un megáfono para vocear, porque había más de 600,000 personas, unos dicen hasta 1,000,000 de personas habían en ese desierto que se estaban trasladando desde Egipto hasta la tierra prometida de Canaán. Entonces, ¿cómo llegó esa información? Fácil, por el boca a boca. ¿Cómo que decimos aquí nosotros? ¿Cómo es que se dice? Radio Bemba, Radio Mil informando. Tú no sabes. Y de ahí, uno al otro, el otro al uno, y toda la congregación, lo dice la palabra, no estoy diciendo nada que no lo diga la palabra en Éxodo 16, 2. O sea, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Le voy a hacer un relato que está en la palabra, que es el más impactante que yo creo. Además de que toda esa congregación, por haber murmurado, exceptuando a Caleb y a Josué, todos quedaron en el desierto. Pero le voy a poner este ejemplito para que ustedes vean lo que pasó con alguien porque murmuró. La rebelión de Coré. Quizás algunos han leído este relato, está en el capítulo 16 del libro de Números. Quizás la han leído, pero me voy a dignar leerla en gran parte. Algunos versículos lo volaremos, pero lo más importante. Coré era un descendiente de Leví. Leví era la tribu que dirigía la parte espiritual del traslado de este pueblo desde Egipto hasta Canaán. Ellos eran los que trasladaban el tabernáculo, los que dirigían todos. Y los que estamos estudiando la Biblia, recordaremos cuando estudiamos a Levítico que esas personas tenían funciones específicas. Tú te encargas de mover los candeleros, tú te encargas de mover las columnas, tú coges la carpa, tú haces eso. Y cada una de las funciones estaban establecidas porque eran funciones espirituales. Todos los hijos de Leví
eran los que trabajaban en el templo. La única función que no ejercían los hijos de Leví era el sacerdocio, porque estaba relegado a los descendientes de Aarón. Entonces, pero sí, todo lo que era la organización del servicio eran los diáconos, eran los ujieres, eran los servidores del templo. Y Coré era uno de ellos, pero no solamente Coré, dice la palabra, y leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el libro de Números 16. Dice su palabra así. La rebelión de Coré. Coré era hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación. Oiga, ¿quiénes eran estas 250 gente? Eran príncipes de la congregación de los consejeros, varones de renombre. O sea, no era cualquier cosa. Ellos se aprovecharon de lo más puro para levantarse en contra de Moisés y de Aarón. ¿Y por qué se levantaban en contra? Porque ellos decían, pero ¿y quién lo puso a usted de ahí como para dirigirnos a nosotros? Ya lo veremos. Pero ¿quiénes son ustedes para dirigirnos a nosotros? Porque no fue Dios que lo puso a usted de ahí. Eso es lo que ellos querían decir. Dice el 3. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, esos fueron Coré y su grupo, ¿no? Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? O sea, aquí nosotros también somos santos. ¿Por qué tú tienes que dirigirnos a nosotros? ¿Por qué no somos nosotros los que estamos dirigiendo? Cuando oyó esto Moisés, ¿qué hizo Moisés? Se postró sobre su rostro. Moisés, un siervo de Dios, él no le dijo nada, él sencillamente se postró sobre el rostro, porque Moisés sí estaba claro y consciente de que las funciones que Dios le había dado desde mucho antes, cuando fue a enfrentarse a Faraón, cuando tuvo que de una manera u otra decirle al mismo Dios, yo no puedo hablar porque soy tartamudo, cuando tuvo que enfrentarse a Faraón para poder sacar ese pueblo y enfrentarse no solamente eso, sino a todo lo que eran los carros del Faraón cuando le cayeron atrás. Entonces él estaba consciente de que todo era obra de Dios, pero ellos que habían visto todo eso todavía lo dudaban. Y le habló a Coré y a todo su séquito diciéndole, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere. Él lo acercará así. Haced esto, tomad incensario, Coré y toda su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví, le dijo a Coré. O sea, vamos a poner una pruebita, para que tú más o menos estés consciente, te voy a poner una pruebita. Dijo entonces Moisés a Coré, además, oíd ahora, hijo de Leví. Siempre se refería a hijo de Leví, y Coré no era hijo de Leví como tal, era un nieto de Leví. Entonces, le dice él, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarle. O sea, ¿a ti te parece poco que tú eres de los que está con la estatura espiritual dentro del templo para tú crear ahora? También quieres, más adelante dice, también tú quieres ser sacerdote. Entonces le dice, ¿y qué te hizo acercar a ti? ¿Y qué te hizo acercar a ti a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis entonces también ser sacerdote? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Fíjense que dice que no contra mí. Él le dice, juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él
murmuréis. ¿Quién es Moisés? ¿Quién es Aarón para que tú murmures contra ellos? Tú estás murmurando contra el grande que es, porque ellos son instrumentos del grande. Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, que eran los otros dos chicos descendientes de Leví que leí en el primer verso, hijos de Eliab. Mas ellos le respondieron, no iremos allá. ¿Estaban quillados? Estaban quillados. Es poco que nos haya hecho venir de una tierra que destila leche y miel. Oye, en Egipto ellos estaban como la nata sobre la leche. Dice que estábamos en Egipto donde se destilaba leche y miel. Dice, para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. O sea, además de que nos ha metido al desierto a pasar trabajo, tú también te enseñoreas de nosotros. Ni tampoco nos ha metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos ha dado heredades de tierra y viñas. ¿Sacarás de los ojos de estos hombres? No subiremos. Fíjense cuán irritados estaban. Lo murmuraban, pero ellos estaban quillados contra Moisés y contra Dios sobre todo. Entonces Moisés se enojó. Ahí se enojó Moisés. En gran manera se enojó Moisés y le dijo a Jehová, no mires a su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Dice el 19, ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación y a puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Aquí llegó el jefe. Y dice el 23, entonces Jehová le habló a Moisés y le dijo, háblale a la congregación y diles, apartaos de alrededor de la tienda de Coré, de Datán y de Abirán. O sea, sepárense de esta gente que yo me voy a encargar de ellos, le dijo él. Apártense que yo les voy a hacer su trabajito. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán, a Abirán, y a los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él le habló a la congregación diciéndole, apartaos ahora de la tienda de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcas en todos sus pecados. Dice el 28, y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. ¿Está claro con eso? Y miren cómo que en estos dos versos siguientes, cómo él le demuestra por qué fue Dios que lo mandó a él. Le dice, si como mueren todos los hombres, murieren estos, así ellos, al ser vistos según la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas, si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragase con todas sus cosas y descendieran vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Le dijo dos cosas. Así tú tendrás razón, o por el contrario, tendrás razón Jehová, no yo. Dice el 31. Estamos terminando, pero extraordinario, ¿verdad? Este consejo que nos está dando Dios. Y aconteció que cuando cesó el de hablar, todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Fue un terremoto, categoría 7.5. Abrió la tierra su boca y se los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. O sea, no solamente se tragó a ellos, todos los que tenían más. Pero atienda para acá el 33, estos tres últimos. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol. Y los cubrió la tierra y perecieron en el medio de la congregación. Todos los demás lo estaban viendo como ejemplo. Dice el 34, y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra a nosotros. Ay, no, déjenme irnos. Y cerramos con este verso.
también salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso y que eran los consejeros de Coré. No quedó nada. ¿Y esto por qué ocurrió? Sencillamente porque ellos dudaron, no de Moisés y de Aarón. Ellos dudaron de Jehová Dios. Porque aún con todos los milagros y con todas las manifestaciones de poder que Dios les hizo en medio del desierto, ellos mantenían su posición y seguían acusando a Moisés y a Aarón como dos impostores que estaban haciendo de la suya y que estaban usurpando el poder que supuestamente Dios le había dado. Pero fíjense de qué manera Dios le da el castigo que merece a un murmurador consuetudinario. Él, Coré y su tribu y todos los de Leví, la mayoría, fueron los que se encargaron de hacer lo que dije en Éxodo 16:2. Toda la congregación estaba murmurando. Fueron ellos los que se encargaron de ir de boca en boca, rumiando y hablando mal de Moisés y de Aarón. Parece que ese pequeño pecado que ellos entendían que no era tan grande, les resultó ser un pecado capital que le costó la vida a todos los que estaban con él. Entonces, lo peor de todo es que la Biblia presenta este problema de la murmuración como un pecado no del hombre, sino un pecado del corazón del hombre. En el corazón del hombre es en donde se guardan los homicidios, los adulterios, la maldad del hombre está en su corazón. Y por esa razón, estos hombres, sabiendo lo que Dios había hecho, se instrumentaron todas estas murmuraciones contra Moisés y contra Aarón. Y entonces, ¿a causa de qué se produjo todo esto? Porque se había puesto el enemigo dentro de su corazón ese concepto de incredulidad que le lleva justamente a dudar que Dios tiene el poder de hacer todo lo que hizo y lo que iba haciendo. Entonces, por esa razón, aunque Israel había salido de Egipto con la esperanza de llegar a la tierra prometida, ellos siempre fueron con la duda y siempre fueron con el deseo de hablar de Moisés y de hablar de Dios. La murmuración nace en el corazón, en un corazón verdaderamente incrédulo. El Papa Juan Pablo II decía, hay 3 razones que dañan el corazón, 3 motivos. O el corazón, la murmuración daña 3 corazones, Daña al que lo da, al que murmura, al que oye la murmuración y al que es murmurado. O sea, son 3 daños que hacemos cuando nosotros murmuramos. El pueblo de Israel no importó lo que estaba pasando, seguía murmurando y por esa razón tuvieron su merecido. Dice en el libro de Números, verso número 14:2, dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Fíjense cómo vuelve y lo repite, que todos se quejaron contra Moisés. La raíz de la murmuración entonces está de por sí afianzada dentro del corazón. Y es una falta de confianza en Dios. Sobre todo es una falta de confianza en Dios. Porque si hubiesen tenido confianza en Dios, ellos no hubiesen hecho lo que hicieron. Muchas veces la murmuración es una declaración directa de creer más en los hombres que de creer en Dios. Es una incredulidad. Cuando alguien murmura constantemente, es diciéndole a Dios, tú no estás en control. Es diciéndole a Dios, no es verdad que nos va a resolver nuestros problemas. El que murmura, mira los problemas. El que tiene fe, mira a Dios. Cuando tú tienes fe en que Dios va a hacer el trabajo, porque Él, aunque tú no lo veas, siempre está trabajando, entonces tú eres un hombre de fe. Pero el que murmura solo mira el problema, las situaciones. La murmuración contamina el alma. Y los 4 componentes del alma, recuerdan que lo hemos dicho acá, los pensamientos, las emociones, los sentimientos y la voluntad. Ese es el alma.
Pero cada uno de estos 4 elementos del alma lo daña la murmuración. ¿Por qué? Porque las quejas constantemente destruyen la parte espiritual. Por eso Proverbio 15:13 dice, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. O sea, cuando tú tienes un corazón lleno de odio, de rencor, de envidia, de celo, de murmuraciones, tú vives con un corazón enfermo y ese corazón vive abatido y así mismo vive tu alma, vive todas tus sensaciones, tus emociones, tus pensamientos son negativos siempre. La voluntad tuya siempre es humana, nunca te aferras a la voluntad de Dios. La murmuración alimenta el descontento, alimenta la amargura, alimenta el resentimiento, las negatividades, el odio. Con el tiempo las personas dejan de ver las bendiciones de Dios que están a tu alrededor y solamente ven los problemas. El que murmura solamente ve el problema, nunca ve las bendiciones que Dios tiene para uno. El corazón lleno de gratitud regularmente tiene siempre motivos para alabar a Dios, pero el corazón lleno de murmuración solo encuentra motivos para quejarse. Hay personas, usted la conoce, que nada más viven quejándose por todo. Se quejan a veces hasta por lo que uno menos se imagina. Dice, pero ¿cómo es posible que se quejan? Si suben la gasolina se quejan, si la bajan se quejan, si suben el petróleo se quejan, si hace calor se quejan, si hace frío se quejan por todo. Y no reconocen que vivimos en el país donde tiene el mejor clima de la bolita del mundo, donde el mundo entero quiere venir para acá. Pero nos quejemos del calor. Estamos quemando este maldito país. Y sin embargo, como les decía, medio mundo quiere venir a disfrutar de este calorcito que nosotros tenemos. Cuando uno sale, que viaja, y cuando le dicen algo, de una vez gente dice, de República Dominicana, Punta Cana, ya quieren venir para acá, todo el mundo. Entonces, el murmurador no se da cuenta de lo que tiene y piensa más en eso, en murmurar, en criticar, en bochinchar, en el cuchicheo, que en reconocer las bendiciones que Dios tiene para uno. En medio del desierto, las murmuraciones del pueblo de Israel se propagaron de una manera sigilosa porque iban de boca en boca, como le decían hace un momento. Solo Caleb y Josué, dice la Biblia, que tenían un espíritu diferente. Eso nunca murmuraron ni nunca criticaron. Ellos tenían una visión, ellos tenían un mandato, una asignación. Y por eso Josué finalmente fue el segundo al mando de Moisés y quien asumió las riendas del pueblo de Israel para llevar a la tierra prometida. Solo por eso fue ascendido. Cuando Moisés de una manera u otra desobedeció a Jehová, cuando Dios le dijo, háblale a la peña para que le des agua a todos estos incrédulos. Y él, sabiendo que la peña era Cristo, que era la fuente de agua viva, él le pegó a la peña, él le dio a Cristo. Y eso le costó la muerte en el desierto. Dice Filipenses 2, verso 14, haced todo sin murmuración y contienda. Sin murmuración y contienda. Todo lo que vayamos a hacer, no importa. A veces estamos sentados ahí calladitos y en nuestra mente se está argumentando algo por lo que vimos. Y a veces vemos cosas, uno llega a un lugar y ve el panorama y comienza a murmurar sin ver las razones por las cuales el panorama está así. Y eso le puede pasar a cualquiera. A cualquiera le puede pasar. Ayer mi esposa y yo fuimos ¿cómo se llama? Al novenario, ¿no? A un memorial, que era una hija de Cristo, al memorial de la mamá de Katy. Y en verdad nos dimos una perdida porque era en Brisa del Este. Nosotros pensábamos que era en Brisa del Este, Brisa Oriental. Nos fuimos para allá. Bueno, el caso es que cuando llegamos estaba lloviendo. Katy nos lo había advertido. Está lloviendo mucho. Y nosotros antes de llegar decimos, pero esta gente debieron haber hecho este memorial en la iglesia. Pero cuando llegamos allí vimos la hermandad, vimos el amor que había en 14 hijos
y esta cantidad de gente con este cariño, y cuando nos escuchábamos este testimoniazo de esta sierva de Dios, dijimos, por eso es que hay que agarrarse la lengua. Uno tiene que agarrársela sin hueso. Por eso les digo, debemos mejor, como dice Isaías, sed pronto para hablar, para oír, perdón, y tardos para hablar. La murmuración tiene consecuencias espirituales y lo acabamos de ver en el libro de Números. Dígale al que está a su lado ahí, al que está ahí a su lado, dígale bien. No murmuraré porque sé que tiene consecuencias espirituales. Ahora diga, no quiero que me pase como a Coré. Y todos aquí buscamos esas consecuencias espirituales ser bloqueadas, ¿verdad? Porque espiritualmente lo que queremos es conseguir que Dios nos dé esa visa, esa residencia permanente en el paraíso celestial, ¿verdad que sí? Y solo así la logramos. Israel no solo murmuró, también sufrió las consecuencias. ¿Por qué? Porque quedó en el desierto, en medio del desierto, esa generación completa quedó allí. Por cabeza dura, dice la palabra en el libro de Levítico que eran de dura cerviz. El cerviz en medicina, esto acá se llama cerviz, cervical. El cuello, cerviz, eran de dura cerviz. Aquí decimos caco duro. No dejaban de vivir hablando y murmurando. Eran tremendos, querían que le prepararan aire acondicionado y todo esto. Una limusina, una guagua, un avión o algo así. Lamentablemente en ese entonces no había nada de eso. Quizás si hubiésemos tenido eso, Jehová hubiese sido tan misericordioso y hubiera montado en un tren, ¿verdad? O en un avión de última generación con aire acondicionado. Pero eran tan cacoduros que se llevaron lo suyo. Pero sí dice Éxodo 16, en el verso 8, dice, vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Dios. En el verso 8 dice que la murmuración no era contra Israel, contra Moisés y contra Aarón, sino que era contra Dios. La murmuración debilita tu fe, entristece el espíritu, se contricta, impide el crecimiento espiritual, el crecimiento de los ministerios, retrasa la expansión del reino. Oh, no robo, no hago nada, no hago, pero vivo murmurando. Entonces tú dañas el ministerio, daña la congregación, daña a la iglesia e impide el crecimiento, la expansión del reino. Muchas personas viven diciendo, no, yo no hago esto, pero viven murmurando. Entonces por abajo viven murmurando. Y uno dice, yo diezmo, yo ofrendo, yo soy miembro de la iglesia, soy levita, vivo ministrando, oro, profetizo, diezmo, pero por abajo el cuchicheo. Y con ese cuchicheo me gano las consecuencias espirituales. La gratitud sana el alma. La gratitud sana el alma. Esa alma de la cual hablaba hace un momento, las emociones, los sentimientos, los pensamientos y la voluntad. Esa alma se sana cuando hay gratitud. Pero cuando hay murmuración, la gratitud cambia nuestras perspectivas en nuestra iglesia y en la casa de Dios. En lugar de nosotros enfocarnos en las faltas, veamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y en la vida de las personas a la cual vamos a murmurar. Mateo 7, en el verso del 3 al 5, dice la palabra, en Mateo 7, dice la palabra, Mateo 7, ¿sí? Mateo 7, verso 3, de 3 al 5, dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo ajeno de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? Nosotros vivimos murmurando porque no vemos lo que nosotros, no nos paramos en el espejo. No nos paramos en el espejo a ver cuáles son nuestras faltas, a ver nuestra viga que tenemos en nuestro propio ojo. En lugar de criticar y murmurar a tu hermano, ámalo, respétalo. Y no solamente respétalo, valora todas las cosas buenas que tiene.
porque nadie tiene tantas cosas malas que superen las buenas. Siempre tenemos más cosas buenas que resaltar que las pequeñas cosas malas que tú puedes quizás resaltar. Entonces, valoras eso. El salmista decía en el Salmo 103, bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguna de tus maravillas. Entonces, necesitamos que esos beneficios que Dios nos da a nosotros, que nosotros no solamente los resaltemos en nosotros, sino también resaltarlo en a quien Dios se ha manifestado y le ha dado esas bendiciones. En conclusión, la murmuración no es simplemente un problema de palabra, es un gran problema espiritual que tiene consecuencias que ya le hemos visto. En el libro de Santiago 1:26 dice su palabra que si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, engaña a su corazón. Y su religión es vana. O sea, no, de nada te vale que tú estés engañando a tu corazón creyéndose religioso, porque si te crees religioso haciendo cosas impuras y murmurando, de nada te vale. Mateo 12, verso 34, dice, camada de víboras, ¿cómo puede hablar cosas buenas siendo malos? O sea, saldrá por una fuente agua dulce y agua amarga. Con la misma lengua que murmuras, con esa misma lengua tú bendices. ¿Es posible eso? No. Entonces necesitamos que guardemos, porque dice la palabra, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Depende de todo lo que tú tengas en tu corazón. Si hay muchas murmuraciones, eso saldrá de tu corazón. Hoy el Señor nos invita a cambiar la queja por la gratitud, la crítica por oración y la incredulidad por fe. Él nos invita a eso como un llamado especial para que nosotros no caigamos en la murmuración. San Francisco de Asís decía que los murmuradores y difamadores son odiosos para Dios. Los difamadores, ahora los famosos haters, que iban acabando con nuestro amado pastor que está por ahí atrás calladito. Los famosos haters viven hablando mentiras del otro, sin pensarlo y sin importar las consecuencias. ¿Creen ustedes que serán pocos los que irán a parar al Seol? Los que no sabían, el Seol está allá abajo. Acabo de leerlo en la palabra, en el versículo 35. Dice que la tierra se abrió y descendieron vivos al Seol. Quiere decir que si descendieron fue porque bajaron. ¿Y sabían ustedes que la tierra, mientras más profunda, es más caliente? Cada 3 metros de distancia aumenta 1 grado la temperatura. De manera que cuando usted baja a 200 metros de profundidad, la temperatura allá abajo está a fuego bueno. Y si es allá en el Seol, allá bajarán los que de una manera u otra no se pongan en contacto con Dios. Hoy quiero que te preguntes, ¿estoy agradeciendo más de lo que me quejo? ¿Estoy agradeciendo a Dios más de lo que yo me quejo? ¿Mis palabras ofrecen más bendición que maldición o de destrucción hacia los demás? ¿Edifican más que lo que construyen? Pensar en eso, hacernos un autoexamen, evaluarnos introspectivamente. ¿Estoy confiando más en Dios que murmurando a mis hermanos? ¿Mis ojos miran lo que no debo ver y murmuro? ¿Cuántas veces? Por eso dice Mateo, si mi ojo me es motivo de caer, sácamelo. Entonces, estoy mirando cosas que me hacen murmurar. Cierra tus ojos cuando vienes a la iglesia. ¿Me preocupo por el bienestar de mis hermanos, o de mi vecino, o de mi compañero, o de mi hermano de mi congregación, o de mi jefe? ¿Me preocupo por el bienestar de mi jefe, o hablo mucho de mi jefe? Dice, sí, ese maldito jefe me tiene hasta aquí. Estoy loco porque se lo lleve. Solo dice la gente. O sea, de un cristiano nunca jamás debe salir una frase parecida. Me vivo quejando de mis superiores, de mis autoridades, del presidente. Dice la Biblia en el libro de Romanos que toda autoridad es puesta por Dios.
Eso de que no, que lo puso un partido, no mentiras. Ese cayó ahí porque Dios le dijo, mira, ahora te toca a ti. Ven. ¡Pum! Puso ahí. Está el presidente. Y yo lo puse y hay que respetarlo. Entonces, toda autoridad expuesta por Dios hay que respetarlo. Entonces, necesariamente, ¿vive usted murmurando a las autoridades? Eso se ve mucho, todos lo hacemos. Pero debemos mordernos la lengua. Envidio la posición de mis líderes cristianos. Muchísima gente viene a la iglesia esperando que le pongan el saco y la corbata y que le digan vaya a predicar. Bien, están esperando eso, porque lo envidio cada día. Entonces, eso se llama murmuración, eso se llama pecado. Recuerde que una persona que murmura siempre encontrará motivos para murmurar. Pero una persona que agradece siempre encontrará motivos para adorar a Dios. Entonces, cuando usted adora a Dios, dice la Biblia que Él habita en medio de la alabanza y de la adoración. Deja de contar tus problemas y comienza a contar tus bendiciones. Ahí es donde comienza tú a darle remedio a la murmuración. Y ese veneno pierde poder cuando dejas de contar los problemas y comienza a apuntar las bendiciones de Dios. Ese es el antídoto número 1 para eliminar el veneno de la murmuración. Comienzas a contar. Cuando tú ves a alguien al cual piensas murmurar por lo que fuere, o criticarlo por lo que fuere, o difamarlo por lo que fuere, comienzas a agradecerle a Dios por esa persona. Gracias porque me lo pusiste en el camino. Quizás esa es la razón por la cual yo debo estudiar más para llegar a ser como él. Hoy Dios nos llama a cambiar las palabras que hieren por palabras que edifiquen. Antes de soltar esa lengüita viperina, criminal y venenosa, pregúntate, ¿glorifico a Dios con esto? ¿Bendigo yo a Dios criticando a mi hermano? Debemos evitar todo esto. Pregúntale a tu compañero, ¿crees tú? Al que está aturado ahí, pregúntele ahí, acérquese ahí, señora doña Dilcia, aceptos. ¿Cree usted que yo murmuro? ¿Usted me conoce? ¿Cree que yo murmuro? ¿Alguien cree que yo murmuro? Pregúntale ahí a su vecino. Pregúntale ahí, ¿cuántas veces han murmurado? ¿Crees que yo murmuro? ¿Seré yo murmurador? La mejor lijita que tenemos para que nos purifique es nuestra compañera, nuestro compañero, nuestro vecino, nuestro hermano, nuestro esposo, esposa, sincerizándonos nosotros con nosotros mismos y diciéndole, oye, yo sé que soy humano. ¿En algún momento crees tú que se me ha zafado la lengüita y he murmurado a mi hermano y decir? Esa es la manera de nosotros reconocer que hemos pecado de murmuración. Entonces la palabra de Dios dice que Él es fiel para perdonar nuestros pecados, pero si nosotros confesamos nuestros pecados. Entonces, si nosotros no confesamos nuestros pecados, bueno, pues no. Entonces lo mejor es uno sincerarse con... Yo le decía a mi esposa mientras me predicaba yo esta prédica, porque para mí era también, ayer le decía que pecamos cuando llegamos a la casa de nuestra hermana Jocelyn, que viene acá al servicio, que era la madre de ella, y entonces nosotros, la lengüita suelta. Entonces pecamos. Reconocer eso. Si reconocemos eso, Dios es fiel y es bueno y nos libra de todo pecado. Que Dios nos bendiga, que Dios le permita a ustedes, al igual que a mí, refrenar nuestra lengua, refrenar nuestros pensamientos, nuestras emociones, hacer la voluntad de Dios y que nuestros sentimientos no se vayan nunca en contra de su hermano, porque el primer mandamiento es el segundo mandamiento, amarás al prójimo. Si lo critican, no lo hagas. Que Dios nos bendiga ricamente. Vamos a orar, vamos a poner de pie.
Nuestro amado pastor está por ahí, que va al cierre, pero quiero orar por ustedes, ¿sí? Vámonos de ahí. Amante Dios, Señor, Dios de bondad, Dios de misericordia, Dios de dioses, Rey de reyes, Señor de señores. Nos rendimos ante ti aquí, oh Dios, reconociendo que tú estás en medio nuestro, conforme a la promesa de tu palabra, que donde hayan dos o más reunidos en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Y conforme a tu palabra, tomada en el libro de Segunda de Crónicas, el cual estamos estudiando, es que tus oraciones, nuestras oraciones son oídas por ti, porque tu presencia y Padre continuo de tu lado. Gracias, Señor. Bendice a esta congregación, Señor. Bendice, Señor, oh Dios, a todos los que aquí estamos, de una manera sobrenatural. Abre nuestros oídos espirituales y permite, oh Dios, que nosotros no caigamos como Coré en pecado de murmuración. Permite que nuestros ojos no nos hagan caer, bendito Dios. Permite que nuestros pensamientos no nos hagan caer, bendito Dios. Permite que nuestras emociones no nos hagan caer, bendito Dios. Limpia nuestra alma y tu espíritu, Señor Padre de mí. Hoy es un día maravilloso para reconocer que hemos pecado contra ti, que hemos murmurado incluso contra ti. Pero tú, mi Dios Padre bueno, nos perdona. Perdónanos de todo. Guárdanos, cuídanos, protégenos, mi Dios. Asimismo, protege al pueblo de Venezuela, como te lo habíamos pedido. Sigue, Señor, siendo tú, llevando, oh Dios, toda la provisión necesaria. Que tú seas, Señor, llevando tus obreros para que puedan ayudar allí en ese día. Que no haya nadie que murmure para que no haga daño. Que haya muchos servidores para que puedan ayudar, puedan servir allí. Te damos gracias, Señor, y gracias porque nos hemos predicado a todos hoy. Que Dios te bendiga, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos allá.